Hey, ya estamos aquí. En el transcurso de la semana estuve compartiendo con todos ustedes algunas informaciones de situaciones que se han estado dando en diferentes centros educativos del país. Y nosotros en San Pedro de Macorís también hemos estado atravesando, pasando y viviendo ese tipo de situación de los pleitos en los centros educativos, donde se van a los pleitos, a los machetes, a los tiros, a los botellazos, a la pedrada. Y es una situación que ha estado atemorizando a muchos padres y muchas madres. Y con razón, porque lamentablemente son cosas que escapan de papá y de mamá, que mandan a sus hijos con la intención de que se capaciten, de que se preparen, que se eduquen, que no estén en la calle. Pero hay otros que aunque van a los centros educativos con ese mismo objetivo, con ese mismo fin, pero forman parte de bandas, de pandillas y de naciones. Anteriormente, cuando llegaba el inicio del año escolar, la mayoría de los padres y de la madre celebraba porque iban a tener a sus hijos en un centro seguro, en un centro donde entran a las 7:30, a las 8 de la mañana, y en la tanda extendida salían a las 4. Comían, bebían, se capacitaban, se educaban, y mientras el papá y mamá estaban trabajando sus 8, 9 o 10 horas, ganándose el sustento del pan de cada día. Y eso le quitaba presión. Bueno, hoy en día muchos padres, más que quitarle presión a esa situación, lo que le está generando presión. Pero ¿qué sucede? Que en la República Dominicana no hay establecido un sistema de seguridad en los centros educativos que podríamos decir, bueno, contamos con esa seguridad efectiva. Tenemos, y es real, agentes de la policía escolar en la puerta de un centro, dependiendo el tamaño del centro, hay uno o dos, pero eso no es una garantía, porque pelean dentro del centro y, como sucede en la mayoría de las ocasiones, también pelean fuera cuando salen del centro educativo. Entonces yo, como propuesta, he dicho y entiendo que se puede hacer que debe de la policía escolar implementar un sistema de vigilancia, de monitoreo, de patrullaje. Por ejemplo, aquí en los liceos, usted a la hora de la salida, 5:30, pasa por ahí, usted va a ver toda la parte externa de la escuela, o sea, parte fuera del liceo, llena de gente. Algunas en pasolas, otras en motores, otros a pie, otros en carro, otros en jipeta. Algunos van a buscar a sus hijos, a su hermana, a su novia, pero también otros van con el objetivo de vender droga, de comercializar, y también van los que forman parte de las bandas, de las pandillas. Y contaba yo que recientemente estaba ahí frente al Liceo El Gastón, ahí en Vega, y vi cuando despacharon, y en la esquina de la calle Segunda de Villa Magdalena habían como 6 o 7 muchachos parados ahí. Cuando salieron sus compañeros del Gastón, inmediatamente le pasaron cuchillo, le pasaron palo, bate, y se fueron toda la calle voceando y caminando, y si encontraban una funda de basura en la acera le daban una patada. Entonces tú puedes estar seguro que si se hubiesen encontrado con el otro grupo, la otra pandilla o la otra nación, se iban a ir todos a los botellazos, a la pedrada, a los palos, y sabrá Dios si a los tiros, porque ya ha sucedido en otras ocasiones. Entonces, si hay un servicio de vigilancia a la hora de la salida en los liceos, que es donde mayor situaciones se han presentado hasta este momento, podría evitarse muchas de esas situaciones. Por ejemplo, la policía
podría llegar ahí y preguntarle a ellos qué buscaban, a quién buscaban o con qué fin estaban ahí. Y como estaban armados, escúcheme, usted puede estar seguro que cuando lo verificaran, lo requisaran, le iban a encontrar los machetes, los cuchillos, los bates que tenían, la piedra y todo eso. Pero a partir de ahí van a saber que no pueden ir a esperar frente al liceo, porque eso mismo sucede, por ejemplo, dos estudiantes del liceo se fajan en la cancha jugando baloncesto porque uno está galdeando muy fuerte, le dio un codazo o entiende que se está burlando de él. Entonces se va y dice en el barrio a su compañero, no, hay un tipo que tengo problemas con él en el liceo. Y los demás dicen, no te apures, nosotros mañana vamos para allá. Y el otro va y le dice a lo de su barrio, hay un tipo ahí que está de fresco. Y el otro dice, no, vemos allá. Entonces los dos grupos bajan. Ellos dos son los únicos que estudian en ese centro, pero los que no estudian ahí van y se quedan cada uno de un lado esperando que salga su pupilo, que salga el integrante de su grupo o de su nación o de su pandilla. Entonces, eso hay que buscarle solución. Y entiendo que con un patrullaje en todas las calles laterales a los centros, a los liceos especialmente, se puede resolver eso. Lo segundo, entiendo que el Ministerio de Educación de la República Dominicana debe de implementar un protocolo. Y quizá ustedes se preguntan, ¿y un protocolo para qué, Morillo? Bueno, cuando hay pleito en el liceo de banda, pandilla, naciones, los profesores no saben qué hacer. El director o la directora no sabe qué hacer. Si se pone una persona mala, le da un patatús, los colaboradores del centro no saben qué hacer. En muchas ocasiones, en vez de llamar al 911, se ponen a llamar a la mamá y al papá. La mamá está en zona franca, el papá está trabajando construcción, en lo que van y llegan. ¿Qué pasa? Puede pasar de todo, hasta morirse el estudiante. Entonces no hay un protocolo establecido cómo debe proceder el director o la directora frente a una situación de esa naturaleza. Un pleito entre un profesor y un alumno, no hay un protocolo establecido cómo hacerlo. Se genera una situación difícil en el centro, no hay cómo tomar medidas porque no está establecido. Entonces yo entiendo que con todas esas situaciones que se están dando en los centros educativos de la República Dominicana, el Ministerio de Educación debe y tiene que elaborar un protocolo. En el caso de un incidente, de una situación X o R, el centro educativo, el director y los demás profesores y colaboradores deben de proceder de la siguiente manera e ir explicando si es un pleito entre estudiantes, si es un pleito entre profesores, porque también se ha dado, si es una discusión entre profesor y alumna, si es que se cayó un joven en la cancha, se partió un brazo, se partió la cabeza, está inconsciente. Todo eso debe y tiene que elaborarse ese protocolo para que el director o la directora sepa qué va a hacer. Si se da cualquier situación, pueda decir yo procedí basado en el protocolo establecido para ese tipo de situación. Igual que también entiendo que se debe de crear un manual de situaciones para los psicólogos y los orientadores de los centros educativos, porque nosotros tenemos directores, tenemos psicólogos y orientadores quizá en el 90% de los centros educativos del país, pero no hay un manual de cómo proceder. Y quizás ustedes me pregunten, vean, ¿que hay un manual para qué? Si como profesional de la psicología, ya sea educativa o de orientación, debe saber qué van a hacer. No es verdad. Yo pongo mi cabeza ahí
el 80% de ellos no saben qué van a hacer, no saben cómo proceder. Entonces, si ya contamos con esos profesionales que pueden hacer un gran trabajo en esos centros, entonces, ¿por qué no trabajamos en un manual de procedimiento para psicólogos y orientadores? Que se trabaje con la psicología del estudiante, la psicología de los centros educativos, con la investigación de la familia de los estudiantes que puedan estar pasando por una situación crítica o difícil, verificar de dónde viene el problema, cómo buscar soluciones, si no está al alcance del psicólogo o del orientador del centro, pasarle eso a una institución que pueda trabajarlo, pero hay que crear ese manual de procedimiento, ese manual operativo para psicólogos y orientadores, y hay que crear el protocolo para los centros educativos. Igual que la seguridad que hace un ratito planteaba, ¿qué se puede ir haciendo? Entiendo que debemos de trabajar esto. Si queremos ir resolviendo parte de esas situaciones que se dan con tanta frecuencia en los actuales momentos, en los centros educativos públicos y privados de la República Dominicana, tenemos que ir trabajando con eso. Creación de un protocolo para situaciones, eventos y situaciones que se puedan dar en el centro educativo, y el manual de cómo proceder, el manual operativo para los psicólogos y orientadores del centro educativo. Sepan qué hacer en cada una de las situaciones, por dónde se pueden ir guiando. Porque si ustedes se fijan, cada vez que se da una situación en un centro educativo, por ejemplo, en estos días en 2 liceos en la capital, se fueron los estudiantes a pleito. Dicen que eran por unos bancos en un parquecito, otros dicen otra cosa. Pero ¿qué tuvo que hacer para solucionarse el problema? Bajar los técnicos, psicólogos y orientadores de la dirección regional que pertenecían los 2 centros. Entonces, es un tema que debieron de enfrentarlo, dar la cara y buscar soluciones, porque se habla el mismo idioma, se procede de la misma forma, no importa que sea un centro que esté en lo último de Pedernales o que esté en lo último de Cacarajícara en Miches. O sea, hablar el mismo idioma, proceder lo mismo, el mismo protocolo. Entonces, no evitamos ese tipo de cosas. Es una situación tan crítica, tiene que venir de Santo Domingo, la encargada de psicología, no es que no lo hagan, pero si hay un protocolo establecido en lo que ellos llegan a reforzar, a tomar medidas, a corregir, ya se ha procedido acorde con lo que está establecido. Entiendo que podemos trabajar esa parte. Hoy, por ejemplo, el obispo Marte daba a conocer una situación de esa misma que yo estoy hablando, que no es un tema nuevo y que genera preocupación en todo el sentido de la palabra. Genera preocupación en todos los niveles. Entonces entiendo que hay que trabajar esa parte lo más rápido posible. Entiendo que no podemos seguir permitiendo que nuestros centros educativos se conviertan en un territorio apache de guerra, en territorio de nadie, porque ¿qué va a pasar con eso? Que muchos padres, si no tienen para inscribir o registrar a su hijo en un colegio, que dicho sea de paso también se dan ese tipo de situaciones, aunque con menos frecuencia, los retirarían del centro. ¿Y eso qué va a hacer? Aumentar la cantidad de estudiantes que se retira por una u otra razón. El obispo Jesús Castro Marte dijo que sobre la necesidad de enfrentar las presuntas bandas seculares en la República Dominicana son un llamado de atención
a las autoridades educativas y a la sociedad en general. Y yo planteo los siguientes 5 temas a tomar en cuenta. La gravedad del problema. El obispo Castro Marte destaca la gravedad de la situación al mencionar que de no prestarse atención de manera inmediata, existe riesgo de que el problema de las bandas escolares crezca y se convierta en un problema de mayor envergadura. Entonces, no es que se va a convierta. Por ejemplo, ya tenemos los diferentes barrios y sectores llenos de bandas y de naciones. Y de ahí es que bajan esos estudiantes a los liceos. Entonces hay que enfrentarlo. Por ejemplo, impacto en la comunidad educativa. La hora de intranquilidad en torno a la seguridad de los estudiantes, mencionada en el reportaje que han hecho algunos medios de comunicación, es preocupante. El ambiente de violencia en las escuelas no solo afecta a los estudiantes involucrados en las pandillas, sino que también tiene un impacto negativo en el bienestar y la educación de todos los alumnos y la percepción de la seguridad de los padres. Lo que yo le decía hace un ratito con relación a esas situaciones que se han estado dando en la República Dominicana y que entiendo que hay que tomar medidas lo más rápido posible. La responsabilidad de las autoridades educativas es un tema importante, por eso hacía la sugerencia hace un ratito. El llamado del obispo destaca la responsabilidad de las autoridades educativas para abordar este problema de manera enérgica y con determinación. Esto incluye implementación de medidas de seguridad adecuadas en las escuelas, promover la resolución pacífica de conflictos, trabajar en la prevención de violencia. La importancia de la prevención, que también es un tema que hace precisamente 2 días estuvimos trabajando con relación a ese tema. Aquí en el programa presentamos una serie de situaciones que se han estado dando precisamente en la búsqueda de soluciones. Entre ellos pasamos un reportaje de algunos casos que se habían estado dando en diferentes lugares del país y que uno entiende que hay que buscar solución lo más rápido posible a estos temas. Yo entiendo que es un tema a tomar en cuenta, es un tema que debemos todos reflexionarlo. Y en ese trabajo que hicimos y que pasamos aquí, estuvimos compartiendo con todos ustedes algunas recomendaciones para los padres y para la madre. Está en mi página de YouTube. Pueden buscarlo. Usted entra, escribe ahí Noticias Sin Rodeo, escribe Juan Santiago Morillo y va a ver la información donde recomendamos qué hacer a cada padre, porque muchos padres están más perdidos que el coronel aquel. No saben dónde están los problemas, porque no se comunican con sus hijos. No hablan con los hijos de las situaciones que se están dando en los centros educativos, donde estudian sus hijos. No saben con quién comparte, con quién sale, con quién andan. Entonces, todo esto, ¿qué genera? Una situación crítica, difícil, preocupante, y estas situaciones críticas y difíciles y preocupantes cada día van empeorando. Anteriormente, en el caso de nosotros, aquí en San Pedro de Macorís, uno escuchaba hablar de bandas y de naciones en 2 o 3 barrios. Hoy, la mayoría de las informaciones que nos llegan están ligadas a diferentes barrios y sectores. Restauración, Barrio Lindo, Buenos Aires, Porvenir, Santa Fe, Barrio Lindo, Villa Progreso. Entonces son situaciones que cada vez se siguen sumando más y más y más, y va como que si se estuviera poniendo de moda. Entonces hay que buscar
una salida a esa situación y trabajar ese tema lo más rápido posible para la paz y la tranquilidad de todo. Cambiando de tema, señores, a este señor lo agarraron, estaba siendo perseguido por las autoridades de la República Dominicana, producto de que el individuo había estado traficando con personas, y entonces las autoridades le echaron mano. Ahí lo detuvieron, lo agarraron. Es de Dajabón. Yo no sé si ustedes recuerdan una información que daba a conocer que había agarrado un vehículo con una cantidad considerable de haitianos. Y el chofer se había ido, había escapado. La policía, el ejército, servicio secreto investigaron de quién era el vehículo, lo ubicaron y lo agarraron. Ahí está preso el hombre. Esto debe servirle de ejemplo a otros para que se tranquilicen. Señores, hasta aquí. Volveremos nueva vez en las próximas horas a hacer contacto con todos ustedes y hablaremos sin rodeos sobre una serie de situaciones que se han estado dando en diferentes lugares y comunidades del país. Bye bye.